Tengo una línea y me da muchísimo gusto saludarte. Iván Arias, director de estudios económicos de Citibanamex. Iván, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola David, muy buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Saludo a ti y a todo el auditorio. Muchas gracias por la invitación. Iván, te invité hoy para que me ayudes a que el auditorio entienda de mejor manera estas cifras del Producto Interno Bruto, porque es muy fácil decir, creció 12%, ya salimos de la crisis. Para entender estos datos que da a conocer hoy el INEGI. Claro, pues muchas gracias David. Pues como tú dices, pues bueno, hay la cifra por sí sola de un crecimiento en el tercer trimestre de 12.1% que hoy publicó INEGI, pues no dice mayor cosa, ¿no? Lo que es relevante es poner en contexto la caída que hubo en el segundo trimestre, dadas las restricciones a las actividades que se impusieron en México y en el resto del mundo. Entonces, en el segundo trimestre hubo una caída de 17% y ahora pues hubo una recuperación en el tercer trimestre parcial con el crecimiento de 12%, ¿no? Lo Pero que perdón que vemos te es, interrumpa, va a ser muy fácil que alguien con intencionalidad política diga, ya ven, el INEGI dijo que crecimos al 12%. Sí, sí, contra el claro, pero trimestre anterior. exactamente, el trimestre anterior pues dejó una base muy baja. En el tercer trimestre hubieron dos grandes factores para esta parcial recuperación. Por un lado, la reapertura de actividades y por otro, un gran empujón de parte de la demanda externa, ¿no? Vimos que la recuperación de las exportaciones es bastante acelerada. Sin embargo, pues todavía prevalece una debilidad en particular en el consumo, en la inversión, dado el efecto fuerte que ha tenido pues esta recesión sobre los ingresos de los hogares y también un ambiente de muy elevada incertidumbre que ha desalentado la inversión. Además hay una pues cierta contención del gasto público, entonces hay debilidad en tanto en el consumo como en la inversión. Y además la actividad que observamos, por ejemplo, en septiembre con los datos del IGAE que se publicó hoy, pues indican que la actividad todavía es 5.8 menor que la que se observaba en febrero. Es decir, todavía estamos produciendo bastante menos que hace unos meses, ¿no? Sí, o sea, aquí yo creo que es importante verlo incluso, ver el IGAE, ver la producción, ver todas las cifras en conjunto y en una perspectiva anual, porque si tomamos, insisto, este corte de la economía creció 12% contra el trimestre anterior, parecería que la recuperación fue casi milagrosa. Sí, no, totalmente de acuerdo. O sea, eh, no solo, como tú dices, en términos de todo el año, ¿qué es lo que se espera? Bueno, se espera que el PIB acumule una caída de 8.9%, lo que estimamos nosotros en Citibanamex. Esta sería la peor caída en la historia pues desde 1932. Eso nos dice mucho de la magnitud de la recesión. Y además, pues la recuperación pues se está desacelerando. Allá en septiembre creció menos la actividad respecto a lo que se observó en junio, julio y agosto. Y además, hacia adelante, pues esperamos que esta recuperación pues sea muy lenta. Pues mira, un dato para poner en contexto cómo vemos la situación. El próximo año estimamos que el crecimiento sea de 3.3%, pues que es una recuperación pues bastante modesta si la comparamos con la caída de este año que estimamos en 8.9%. Y otra forma de ver esta recuperación lenta es que esperamos que sea hasta 2024 cuando regresaríamos a los niveles de producción de bienes y servicios que tuvimos el año pasado. Entonces, pues sí, el hecho de ver una recuperación parcial en este tercer trimestre, pues bueno, es positivo, dado que ya nos siguió cayendo, pero pues por supuesto pues queda mucho camino por delante para ver que esta recuperación pues sea completa. Y además pues existen todavía bastantes elementos de incertidumbre para esta recuperación hacia adelante. A ver, ¿qué lees tú, qué ven ustedes en Citi sobre esta desaceleración de la recuperación? A la recuperación venía muy bien en el tercer trimestre y ha perdido velocidad con los datos que se conocen hoy o que se pueden interpretar, de consumo especialmente.
Sí, en los primeros meses de la recuperación, como comentaba, pues hubo una demanda por productos en el exterior muy fuerte en Estados Unidos, dado que Ujú, allá se ujú. reactivó un poquito su economía. En estos meses, ese sector exportador es el que ha liderado la recuperación y pues ha tenido cierto arrastre sobre otras actividades, en particular de manufacturas, en algunos servicios de transporte, en comercio al mayoreo. Luego, digamos que un poco atrás viene la recuperación que se da simplemente porque se abrió a la actividad ciertos sectores que estaban Claro, que había cerrados, ¿no? sectores que estaban en cero y se abren al 30, pues es un brinco de 30%, de 0 a 30. Exactamente. Pero a la par de esos crecimientos que vemos todavía fuertes, por ejemplo, en restaurantes, en hoteles Ujú, que ujú. estaban con niveles prácticamente nulos, en el resto de los sectores, pues vemos que el impulso de meses anteriores ya nos está dando, ¿no? O sea, en algunos sectores, por ejemplo, construcción, pues vimos un crecimiento muy fuerte en agosto, un crecimiento de 11% mensual, pero ya en septiembre vimos una caída. En caso de ventas también hemos visto ya meses de contracción en estos Ujú, últimos ujú. meses recientes, igual con otros servicios, por ejemplo, educativos y salud, en este mes de septiembre tuvieron una ligera disminución, es decir, ya no se ve una recuperación eh, sólida y además que abarque a todos los sectores, ¿no? Si vemos un comportamiento diferenciado e insistiría sobre todo relacionado con una demanda interna que continúa bastante débil y que por lo tanto pues la recuperación hacia adelante pues seguirá siendo relativamente lenta. Eh, Iván, sí. perdón, me decías. No, bueno, que pues si observamos los datos pues más oportunos para octubre, pues todavía vimos un crecimiento favorable relativamente del empleo. En el caso de Estados Unidos, de las manufacturas, perdón, en el país vecino. Entonces, pensamos que en octubre veremos todavía un crecimiento positivo. Sin embargo, indicadores de muy alta frecuencia que nosotros damos, a los cuales damos Ujú, seguimiento ujú. en Citi, pues indicarían que en noviembre y posiblemente en diciembre es bastante probable que veamos una ligera caída de la actividad respecto a la de octubre. Entonces, pues sí, estimamos unos meses por delante pues bastante difíciles. Que además hay otra cosa. Si bien es cierto que parecería que todos los indicios hablan de que ya está cerca la vacuna, también hay un hecho. Se está recrudeciendo la enfermedad. O sea, está recrudeciendo el COVID. En la propia Ciudad de México, la ocupación de los hospitales ha pasado del 30 al 60%, está regresando a niveles del 60%, y eso necesariamente va a llevar al regreso a semáforos rojos. No me extrañaría que la Ciudad de México regresara al semáforo rojo y algunas otras, y eso va a tener un impacto en la recuperación, aunque no va a ser, o yo no esperaría que fuera, un semáforo rojo al estilo de marzo, abril, mayo. Sí, tienes toda la razón. Lamentablemente, pues se está recrudeciendo la pandemia, no solo en México, sino en el resto del mundo. Y eso, como tú bien mencionas, pues podría llevar pues, de forma directa a cierres parciales, tal vez como tú dices, no tan fuertes como los que vimos en el verano en algunas actividades, tanto en México como en el resto del mundo. Entonces, pues eso va a generar una menor producción, tanto en México como en el mundo, en algunos sectores durante los meses siguientes. Y, y este es un riesgo que veíamos hace unos meses como eso, como riesgo. Sin embargo, ahora vemos que esta circunstancia se está materializando. Y por el otro lado, el tema de la vacuna, pues es muy alentador. Pues por supuesto esperamos todos que se concrete en el menor tiempo posible. Pero hasta ahorita pues ha permeado exclusivamente a los mercados financieros, ¿no? Con una mayor estabilidad y expectativas favorables, pero al día de hoy, digamos, eso es simplemente un riesgo, por llamarlo así, al alza, ¿no? Pero no es algo que esté materializando, y en contraste, el recrudecimiento de la pandemia, pues sí lo estamos viviendo. El recrudecimiento es un hecho. Así es. En condiciones quizá más difíciles porque la gente
No todos tienen el carácter, no todos tienen la inteligencia, no todos tienen la capacidad para entender que el día uno es tan importante. Yo lo decía con el gobernador de Banco de México, que esto es como un partido de fútbol americano que está entrando en los últimos 3 minutos, pero el partido está empatado, ¿eh? El partido, y si en una de esas lo vamos perdiendo, entonces que no podemos aflojar en ese sentido. Y creo que ahí hay una importantísima tarea por considerar las estimaciones económicas, ¿no? Sí, por supuesto, existe ese riesgo, y bueno, desafortunadamente tal vez cada vez más elevado de que, pues bueno, sí, si se afloja en términos de pues de la emergencia del control de la emergencia sanitaria, pues quién sabe si a la larga pues pueda llevar a que tengamos Ese es una el riesgo. necesidad de... Te agradezco muchísimo, Iván. Te mando un abrazo, que te vaya muy bien. Muchas gracias a ti, David, y unas buenas noches a ti y al auditorio. Buenas noches.